Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a este vuestro espacio. Me dirijo a todo aquel que nos esté escuchando desde cualquier parte del universo conocido o sin conocer. Comenzamos. Bueno, hoy tenemos para vosotros una película de John Sturges del año 55. Sturgis puede considerarse, por lo menos en mi opinión, como uno de los grandes directores de Hollywood. Sturgis se inició como montador en los años 30. Eh, empezó con un documental sobre la Segunda Guerra Mundial, junto con otro de los grandes de Hollywood, William Wyler. Y la primera película que hace su ópera prima es Yo arriesgo mi vida, The Man Who Dare, en 1946, justo después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Y habla sobre... Es una breve película sobre... Podemos considerar cine negro, sobre un reportero contrario a la pena de muerte y que idea un falso caso para obtener una condena errónea y denunciar así los peligros del sistema judicial de la época. Que es, viendo esta sinopsis de la película, de su primera ópera prima, me recuerda mucho a la película más reciente de la vida de David Gale, de Kate Winslet y Kevin Spacey. Curioso. En los años 50, en la década de los 50, empezó con el caso O'Hara, en el 51, sobre un abogado retirado y a causa de su adicción al alcohol, y vuelve a ejercer para defender a un acusado de asesinato. Y en esta también elige como protagonista de su película al protagonista de la película de hoy, a Spencer Tracy. En el 53 empieza su obra, digamos, más legendaria. Empezaría con Fort Bravo, que para mí es uno de los 20-25 western más importantes de la historia. Fue el primer western que se rodó en Cinemascope. Cinemascope que veremos en la película de hoy y que nos permite disfrutar de unas panorámicas estupendas. En el 55 es cuando hace la película de la que vamos a hablar hoy, Conspiración de Silencio. Para mí es una película estupenda y que consagra a Sturges, que después de Fort Bravo lo consagra como uno de los más grandes directores de su época. Y después tendría películas de un western consolidado, muy consolidado, muy buenos, brillantes, como Duelo de Titanes, con con el famoso tiroteo que en 1881 se produjo en Topstone y que tiene como protagonistas a Doc Holliday y Wyatt Earp, con la canción memorable de Frankie Lane, aquella película. En el 55 hace para mí su obra, para mí, culmen, que es El último tren de Gun Hill, un western mezclado con un thriller psicológico, una película brillante. Y en el 60, pues posiblemente y 62 las películas que más conoce el público. Los Siete Magníficos, la versión americana o estadounidense de Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Y en el 62, pues la Gran Evasión, ¿no? Basada en el hecho real, en un campo de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial que intentan escapar y que le darían, pues ese reconocimiento mundial, y que son las películas que la gente pues más recuerda. Nosotros vamos a hablar hoy de Conspiración de Silencio y vamos a hablar de ella por ser menos conocida que las demás y ser una pequeña joya de 80 minutos que cuando la ves pues te transporta a ese polvoriento desierto de Estados Unidos y te mete como en el personaje en una situación que sin buscarlo el protagonista pues se ve inmerso en un mundo de suspense, de tensión, de odio, de violencia. Y bueno, y sin más, paso a dar la palabra aquí a mis amigos que vienen aquí a hablar
otra vez de una grandísima película. ¿Cómo lo veis, José? Cuéntanos. Bueno, pues un poco como tú cuentas, para mí es una muy buena película. Tenemos en cuenta que, como decías, es del año 1955, es un clásico y como clásico no suele ser fácil de digerir para todos los gustos, es decir, es una película para personas que realmente amen el cine y creo que precisamente la dirección, la actuación y el guión que tiene hacen que sea una película muy redonda y en algunos casos, incluso cuando hablamos de montajes o escenas, incluso un poco anticipada a su tiempo, por así decirlo. No quiero avanzar grandes detalles, pero hay una persecución en coche que para mí está rodada soberbiamente para la época en la que hablamos. Maravillosa. Y bueno, y también creo que uno de los grandes aciertos de la película es cómo consigue ese, porque está basada en un relato corto que se escribió con anterioridad, cómo consigue ese relato corto hacer una cocción a fuego lento y irte desenredando poquito a poco el hilo de la historia final de la película que te hace mantenerte durante los 80 minutos en tensión y con ganas de saber qué ha pasado realmente. Muy Con- recomendable. Contrasta mucho, al hilo de lo que tú dices, contrasta mucho la velocidad y el ritmo que tiene en los primeros compases, los primeros minutos con la llegada de ese tren y que nunca había parado ahí en 4 años, ¿no? Casualmente. Y luego lo que tú dices, la cocción a fuego lento que hace durante los siguientes minutos hasta el éxtasis ya final, ¿no? Hasta que se Sí. rompe la película ese ritmo que lleva de cocción a fuego lento. Suli, cuéntanos. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo andamos? Pues Pues mira, aquí, después de haber pues, visto esta película, pues magníficamente. pues mira, te puedo decir que yo a Sturges no lo conocía por esta película. Como tú bien has dicho antes, lo conocía por las películas que yo creo que conocerán público, que son Los Siete Magníficos y La Gran Evasión, dos películas con las que me he criado y me parecen muy, muy buenas. Pero sin embargo, esta película no la había visto y la verdad que ha sido una grata sorpresa. Una grata sorpresa y sobre todo lo que me ha hecho es reflexionar. Me ha hecho reflexionar sobre, bueno, cosas creo que hemos dicho en anteriores programas, ¿no? Lo que es el cine actual y lo que es el cine de ahora. El actual, evidentemente, bueno, hay cosas muy buenas, pero no es el cine de antes. No es el cine de antes, los diálogos y todo. De hecho, yo cuando he terminado de ver esta película, la reflexión que he hecho es que yo cogería a los productores de Hollywood actualmente, cogería a los productores de Hollywood, le enseñaría la película y digo, mira lo que se puede hacer con actores con talento, con un guión sólido y con un director competente. O sea, con esos tres factores, yo sé que no es fácil, pero es verdad que en las películas actuales hay actores muy buenos, hay guiones muy buenos, pero con esos tres detalles se pueden hacer cosas muy grandes y ¿Y, y, el fiel reflejo de esta película. y, y El qué, fiel y qué actores, Suli? ¿qué actores? Efectivamente, bueno, evidentemente el protagonista Spencer Tracy no lo voy a descubrir yo. Spencer Tracy, vamos, a mí, para mí Tracy, lo Tracy, borda. Tracy venía de... Creo que ya los había ganado, los dos Oscars por Forja de Campeones, creo que era. Por Y, esta no sé ninguno. y Capitanes Intrépidos, que también tiene los Oscar, ya, o sea, ya tenía Oscar. Tenía un plantel de lujo. El, Y completando lo que tú dices, Sully, el señor. completando lo que tú dices, Sully, el guión, esta película en principio podía haberla rodado Don Siegel, y Don Siegel dijo que era uno de los mejores guiones, si no el mejor que había leído nunca. El guión de Millar Kaufman, que también tiene otro guión de una película más de 1950, 5 años más atrás, que es, no sé si la conocéis, El demonio de las armas. Ujú. Una película que está muy, muy conseguida. A lo mejor costaría un poquito de verla, a lo mejor para el público, como decir que no es muy, muy de cine y tal, pero esa película también es muy buena y Bueno, este guionista hizo esa película. pero eso se trata, de descubrirle a nuestro público pues el amor que tenemos por el cine y por estas pequeñas joyitas que están por ahí, que mucha gente igual las conoce, pero igual las nuevas generaciones pues le han pasado desapercibidas.
y animarle a que la vean y a que disfruten y la vivan como la hemos vivido nosotros. Primo, cuéntanos. ¿Qué tal? Mira, pues yo la peli me la recomendaron hace 15, 16 años o más y no había tenido oportunidad de verla. Me ha gustado mucho. Me ha parecido una peli que tiene un marco de western, pero tiene mucho más, ¿no? No es un western, Al pero uso. visualmente, claro, o el uso de visualmente sí hablan el lenguaje de western muchas veces, ¿no? Sí. Tanto la pelea en el bar y cosas así que hay por toda la peli, el sheriff, la El cárcel, pueblo es el pueblo en un... sí, Claro, el sí. pueblo que es alguien más, en ese sentido sí. Ese pueblo que de mala muerte, ¿no? Nunca mejor dicho, porque son cuatro casas, vamos. En el primer plano que Sí, cuando es se ve la panorámica del pueblo y ves perfectamente las el cuatro pueblo casas y es la gasolinera y... el pueblo es el forúnculo del culo del mundo. Sí, Sí, sí. sí. De hecho, se van dando a la gasolinera en una de las escenas. Bueno, Sí, en sí. la película. Sí, ahí no tiene que coger el metro a ningún lado. ¿No? Lo mejor es la frase que acompaña cuando va a la gasolinera. Está al final de la calle. Y es Sí, una casa. La calle, porque no hay más calle, es la calle. La verdad es que es sorprendente como con tan poco y con un guión, eso, el guión magnífico, pero con un metraje de 80 minutos se puede condensar en diálogos muy tensos, oh, con frases brutal. muy trabajadas por el guionista y te mete en esa sensación de claustrofobia casi que va sintiendo el protagonista a medida que... Porque ya no sabe, claro, encima que hay cuatro casas, ya a donde quiera que va le están acosando y te haces partícipe y entras de lleno, que es lo que pretende, supongo, el guionista en lo que le está pasando y la empatía que sientes A mí con McReady. me pone tensa la película. La acosan de tal forma que es que. Y le veo tan impasible al protagonista, a MacReady, que. Un hombre frío. Sí, 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 total, total, total. Muy bien. Pues Esta magnífico. película, Dime, dime. no sé que está hecha en el 50 y pico, que supongo que será el cenit del western, ¿no? Bueno, ahí sí podemos Yo considerar que creo están en que los mejores años del western. reaprovecharían bastante material de fondos, decorados, etcétera, etcétera. Sí, sí, ahí no paraban Yo ahí se creo rodaban western como churros. que ese aspecto sería barata, en ese aspecto, salvo por a lo mejor por los actores, ¿no? Que son, hay 5 actores de Oscar, pero no, tampoco hay muchos. Sí, Puede que fuera relativamente barata ahí el coste en cuanto a en la decorado producción. y la dirección artística, el presupuesto era pequeño, pero sí es verdad que rodar en Cinemascope sí elevaba un poquito los costes. Y el Cinemascope yo creo que a esta película le sienta genial. Esos planos ampliados, más horizontales, eh, aunque luego el Cinemascope pues sería dejado por ser más costoso y los sistemas nuevos permitían la misma calidad, mejor calidad de imagen a un precio mucho más económico. Pero si algo encarece a la película, pues el rodaje en Cinemascope, que ya, en mi opinión, le queda genial. Le queda genial a la forma de rodar y cómo rodó esta película Sturgis. Comentarte, bueno, sobre todo quería felicitarte que hayas elegido esta película, sobre todo yo creo por la época en la que vivimos. O sea, al final esta película no deja de reflejar el racismo y la xenofobia que se vivió en aquella época y que actualmente y desgraciadamente es un hecho que estamos volviendo a vivir, sobre todo en Norteamérica. Y creo que es muy, muy adecuada en los tiempos en los que vivimos que hayas elegido esta película. Entonces, darte las felicitaciones. Ahí estaba la sombra del macartismo ya, estaba ahí creciendo y eso se nota en la película, aunque luego lo desarrollaremos después de verla. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ver Conspiración del Silencio. Esperemos que nuestros oyentes puedan también disfrutarla y compartir luego nuestras apreciaciones.
vamos a darle, porque la gente no para de escribirme y de acosarme porque quieren que les deje unos minutos para poderle darle al like, hacer el comentario y bueno, voy a darle ese gustillo para que nos puedan escribir. Muy bien, señores, vamos a ver la peli y volvemos en unos segundos. Hasta ahora. Bueno, estamos de vuelta de haber visto esta genial película. Una película en la que la labor de realización de Sturgis es increíble, una puesta en escena bestial. También la dirección de actores, por qué no decirlo. Eh, una película que está dotada de suspense, genera tensión, saca el tema del odio, hay una violencia explícita pero también implícita y también, ¿por qué no? Habla de la vejez, ¿no? El protagonista es una persona ya curtida en años, con misterio hacia la persona, hacia el personaje que representa, el personaje de Spencer Tracy. Y después de esta película, como antes avancé, haría John, el bueno de John, El último tren de Gun Hill, Los siete magníficos, La gran evasión. Después tendría un periodo quizás más de bajón, por decirlo de alguna manera, y en el 62, que es La gran evasión, hace una serie de películas menos reconocidas, hasta el 68, que cambia la temática del western y se lanza a hacer eh, películas con otro aire, ¿no? Como puede ser la de Estación Polar Zebra, que introduce el tema de la Guerra Fría en el 68, cuando la hace. En el 69 es curioso porque rueda Atrapados en el espacio, una película con un elenco buenísimo: Gregory Peck, Jim Hackman, Richard Crenna y David Janssen. Pero esta película, como decía, es curioso porque esta película coincide en temática y en fecha con, con la espectacular 2001 Odisea del espacio de Kubrick, y por lo tanto pues se ve eclipsada. En el 74 aprovecha el tirón de Don Siegel con su Harry el Sucio y hace una película en el estilo, llamada McHugh, con un John Wayne ya avejentado. Y su Canto del Cisne es una película que a mí también me gusta bastante. Ha llegado el águila, una película de un comando alemán nazi que pretende secuestrar a Winston Churchill. Así que una película que es muy recomendable y de la que hablaremos seguramente en otros programas. ¿Qué os ha parecido después de este nuevo visionado? Contadme, José, ¿qué tal? Bueno, pues un poco reafirmarme en lo que hablábamos previamente. Para mí es una película muy redonda. Yo no la había visto previamente, era una gran desconocida de este realizador para mí. Y la verdad que la he disfrutado de principio a fin. Creo que, como decíamos, el formato CinemaScope le viene muy bien para todos los planos, todas las escenas rodadas. Eh, el guión es redondo, la actuación, bueno, Spencer Tracy para mí hace un papel tremendo y tienes todo, tienes el protagonista héroe con una moral muy arraigada, la banda o el pueblo de moral un poco menos, más reprochable, por así decirlo, y por supuesto toda la parte del tema del racismo que hay detrás y el odio que genera y en qué desemboca al final de la película. Como te lleva toda la trama hasta en vilo, con ese suspense de qué va a suceder, qué no va a suceder, hasta casi el final de la película, para mí es muy, muy buena. Es verdad que quizás la última parte, ya un poco cuando se descubre qué ha sucedido, es como cambia un poco ese ritmo de película que va llevando al principio. Sí, Pero aún vuelve a así, acelerar, ¿no? Vuelve a sí, coger otro. Sí, a raíz de la pelea, a raíz de la sí, pelea en el es bar. como ya deja de ser esa cocción lenta para vamos a meternos más en harina y un poquito más Sí, rápido. para darle el cierre. No, no. Sí, Podría haber profundizado más en los personajes,
haberles dotado de más recorrido, pero es verdad que no es necesario. En 80 minutos lo cuadra. Entonces igual Sí, hubiera sido alargar un metraje que no que es sí, innecesario. para Y mí coincido contigo, no tiene esta historia en sí lo que nos quiere contar tiene los minutos medidos, no tiene sentido ni que fueran más ni menos minutos. Para eh, mí es, como contaba, redonda. eh, Escenas como la persecución en el coche me parecen muy buenas. sí, La sí. parte del bar, de la pelea en el bar, pues bueno, es verdad que la coreografía de la pelea, Sí. como comentabas tú antes, Ray, no es a lo mejor a la que estamos acostumbrados a día de hoy, pero Sí, sin esto, embargo esto la tensión. no lo han escuchado los oyentes porque lo hemos hablado antes del directo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, Pero es verdad que sí, hay algún aficionado que se queja un poco de que la pelea podía haber sido. Pero bueno, no es casual. La pelea sí podría haber tenido una coreografía más redonda, pero bueno, es una película del 55. Además, no deja, el protagonista es manco y claro, es curioso que utiliza el recurso del judo japonés, ¿no? Que también ujú, está metido ahí por lo que está metido, ¿no? por Porque, supuesto. claro, todo tiene un porqué, ¿no? Es la típica pelea de entre... Él utiliza un arte marcial japonés, con lo cual le dota de más profundidad y de más significado a la pelea, ¿no? Sí, totalmente. El, Y, sí, sí. y bueno, y qué más decir, pues es una película muy disfrutable y muy redonda. Para mí es un guión buenísimo y una actuación soberbia. De hecho, creo que estuvo nominada, si no me equivoco, a 3 Oscars esta película. Sí, Mejor guión, mejor película y y mejor mejor director. actor. Y al mejor director, mejor película. Mm. Y tendría que mirarlo. No Mejor, lo. mejor director y mejor guión. Mejor director y guión. Película no estaba, ¿verdad? Y actor principal, creo recordar, a Spencer Tracy, que al final no lo ganó. Al Exacto. final lo quitó el que hemos comentado Correcto, antes, Ernest Borgnine, sí. efectivamente. El- Y, y, ¿Qué os y parece? bueno, ¿Qué os parece, Suli? Te pregunto a ti. ¿Qué te parece? ¿No veis aquí en el pueblo? Está muy definido quiénes son los buenos, quiénes son los malos, pero también se ve los personajes tanto del sepulturero, ¿no? Y que lo hace un magnífico Walter Brennan, que es verdad que no hemos hablado de él, de Walter Brennan, un actor de culto, un actor de Sí, culto. ¿Os acordáis cómo lo clava en Río Bravo con John Wayne y Dean Martin? Cuando hace sí, de su papel de amigo inseparable del sheriff cojo. correcto. Muy es brutal Walter Brennan. Pues aquí tiene un papel, eso, muy... es, digamos, se puede considerar parte del grupo de los buenos dentro del pueblo, pero al mismo tiempo es una persona que estaba acobardada por la Ujú. influencia del personaje de Robert Ryan. Sí, bueno, yo los actores que tú comentas me parecen fenomenales. Este en concreto hace el papel de pusilánime en este aspecto, ¿no? Que no es capaz de decidir por sus propios medios. Y lo que sí me he fijado en los personajes que lo escenifica de una forma que nos refleja sobre todo esa América profunda, que creo que el director nos hace ver o quiere reflejar esa América. De hecho, lo critica, para mí, bajo mi opinión, critica esa América, la América profunda, que a día de hoy sigue existiendo. Esa América xenófoba, racista. Sí, pero lo que le da sobre todo es un toque de atención a... Está diciendo, que aquí es muy fácil dejarse arrastrar por un tirano Correcto. y olvidar tus convicciones, ¿no? Además, De hecho, hay una escena y una conversación muy buena donde McReady, Spencer Tracy, lo dice. Dice, os habéis dejado acobardados por unos y os creéis que son los buenos. claro, Tiene esa conversación con el médico o con el sheriff, me parece que es del pueblo, y se lo dice, le dice exactamente las palabras que has dicho tú, Ray. Ahora que habláis de buenos y malos, hay una escena muy, muy clara en el que se ve el típico cartel con las bifurcaciones sí. y se ve como el grupito del cacique del pueblo, Sí, que es que el ese cruce, hombre la escena del cruce. del cruce
ahí se ve muy claro como los buenos tiran para un lado y los malos van hacia el otro. Y esa Sí. escena Mm. es Una- definitoria de la esa, película. esa escena que luego al final yo la había marcado como mi favorita porque me encanta. Ahí es donde realmente se gesta o cierran, digamos, y se bueno, a raíz del speech de Robert Ryan, del malo, es cuando deciden cargarse a MacReady. Sí. Expone su argumento y convence a los que están allí y se deciden a hacerlo. Ahí se venga una más. Claro, y se ve, la panorámica de esa escena es maravillosa, Es es que maravillosa. lo he quitado de la boca. Yo esa panorámica cuando están debatiendo si llegan a cargarse a Parribi o no, yo estaba escuchando y al mismo tiempo estaba viendo el fondo de esa imagen que se ve en las montañas y yo decía, madre mía, qué escena, qué fotografía, qué pasada. Ahí O sea, cuando está enfocando digamos, a los perritos falderos sí, de Ryan, sí. el maravilloso Lee Marvin y Ernest, Ernest que dice, siempre lo enfoca, si os fijáis, siempre lo enfoca con un contrapicado sí, desde abajo, desde abajo, correcto, para que parezcan más grandes, te correcto. den más miedo, ¿no? Sí, Y sí. veas que están intentando imponerse, ¿no? Sí, no sé qué os ha parecido a vosotros, pero cuando yo he visto ese momento que yo lo he vivido en la película de tensión, donde veía que le estaban acosando y él no era capaz de responder, que era diplomático. De hecho, después de la escena de la carretera, vuelve al pueblo y le dice, mira lo que le has hecho a mi coche. Y dice, pues no se preocupe, yo se lo pagaré. Y digo, bueno, pero esto ¿cómo puede pasar? Sí, sí, aguanta lo indecible. Sí, sí, yo me quedo loco. Pues no sé, a lo mejor, salvando la distancia, por supuesto, pero me ha venido a la mente, a lo mejor una locura lo que estoy diciendo, pero la película de Acorralado, la de Rambo, Sí, cuando, cuando llega al pueblo y es acosado por el sheriff, que le dice sí, sí, que se, sí. que se tiene que ir. Pues me ha venido esa misma sensación de injusticia, Y, ¿sabes? y yo no veo que sea un tema de que tenga miedo a enfrentarse a ellos constantemente. Está, Se le eh, ve un tío seguro, se le ve un tío seguro. una persona que viene de una guerra y lo que Mm. no quiere es meterse en otra guerra, pero claro, es que ya no le dejan más salida hasta que llega ya el momento cumbre que tiene que tomar ya la Eh, decisión de enfrentarse. Significando eso que tú dices, una de las mejores escenas que hay, que al principio de la película, cuando está en su habitación y viene el perrito faldero de Reno, ahora no me acuerdo del nombre del actor, del señor Smith, el perrito faldero, que luego lo hace le hace de Chen. Sí, Lee Marvin, el personaje de Lee Marvin. Perdón, eso, que no me acordaba, Lee Marvin. Se tumba en la cama y dice que esa es su cama, que esa es su habitación y tal. Y el otro impasible dice, bueno, pues nada, me voy. Y le dice una frase, Eli Marvin, contundente, dice, creo que un hombre tiene que luchar por lo que es suyo. ¡Buah! Es aplastante. Me llegó. Y el otro, a pesar de decirle eso, la escena termina y al final se acaba cambiando de habitación. Yo digo, bueno, pero ¿esto qué es? Héctor se llama el personaje de Lee Marvin. Y el de Ernest se llama Coley. Coley, sí, sí. Yo creo que a relación un poco Sully de lo que tú dices es como comentaba antes Ray, es un hombre que viene de vuelta de todo, que ha visto muchas cosas y ha sufrido muchas cosas y él tiene muy claro cuál es su objetivo. Él no quiere problemas, él quiere encontrar la granja y la familia japonesa que está buscando y Akomoko. acabar lo antes posible. Akomoko. No, Komako. Komako, ¿no? Komako. Akomoko, sí, correcto. Una Komako. cosa, los subtítulos, el script que he buscado yo, dice Komako, pero en voz, en la versión original, dicen Komoko. Komoko, ¿no? Ah, muy Y bien. ninguna de las dos cosas suena a nombre japonés. Porque si acaba en ko es nombre de mujer. Porque Ajá. y A mí la es verdad que yo estaba buscando, Komako es que me no, es sonaba un un nombre poco... inventado. Es un nombre inventado totalmente. La verdad que Komako me sonaba un poco a mí a Tomako de los Simpsons. Pero Sí, bueno. sí, sí. Komako. Sí,
Sí, faltaba por el pueblo el actor secundario Bob, por ahí haciendo de las suyas. Volviendo al tema de la cena de la encrucijada, por llamarlo así, ¿os fijáis cómo cuando va intercalando las imágenes de que se agigantan los grandullones, ¿no? Tanto Héctor como Coley, como hemos dicho antes, pero también cuando están decidiendo qué van a hacer con MacReady, se está viendo pegado a la zona del salón, digamos, en la salida del bar, la gente que es neutra, ¿no? Porque no se quiere meter y se mueven y escuchan lo que están diciendo los otros tres, están incómodos y todo eso sin mover prácticamente la cámara con ese mismo plano y está perfectamente reflejado en esa toma. Es maravilloso. Es Sí, maravilloso. No necesita aquí Sturridge no ha necesitado, no abusa de los primeros, bueno, no tiene prácticamente primeros planos, no recuerdo ninguno así importante. Son todos planos muy amplios, aprovechando el cinemascope y, y es maravilloso como ha decidido rodar esta película, la verdad. A mí me ha sorprendido que no prácticamente son planos medios y plano a distancia. Al final es un poco, ¿no? La definición de que a veces menos es más. No por hacer muchas florituras consigues un mejor resultado. El guión siempre es fundamental. Si tienes un buen guión, pero encima tienes claro cómo quieres rodar y quieres claro lo que quieres rodar y lo que quieres mostrar o lo que quieres hacer llegar al espectador, pues ya tiene mucho ganado, un tienes guión todo sólido ganado. Todo y ganado. el, En y manos, el en manos de un artesano, bueno, un artesano, más que un artesano, ¿no? John Sturges es más que un artesano. Pues ya te lo clava, te lo borda. Dime, Suli, ¿qué te he cortado? Cuéntame. No, quería decir, yo cuando me he puesto a ver la película, claro, la he visto desde, ya digo, no la había visto, yo conocía al director por otras películas más famosas como Los Siete Magníficos, La Grabación, pero cuando me he puesto que no he leído sinopsis de la película, no sabía de qué iba. Cuando me he sentado a verla y he visto el tren llegar y he visto a MacReady, a Spencer Tracy bajar, me pregunto, digo, y ya rápidamente me había fijado en que estaba lisiado, digo, a este hombre le pasa algo. Y me he puesto a pensar yo mismo, reflexionar, digo, ¿qué hace un hombre lisiado, vestido de negro, con el calor que hace ahí, solo ahí, en un pueblo? Porque ya se estaba viendo que eso era un pueblo perdido. De hecho, nada más bajar dicen que el tren no había parado ahí en no sé cuántos años. De hecho, la última escena de la película es muy buena porque cuando le recoge, dice, aquí solo ha parado una vez el tren y le dice Spencer Tracy, dice, no, dos. Sí, sí. Para llevarlo, o sea, para dejarle y para luego para llevárselo. Sí, sí, correcto, Le- correcto. a- a- sí, perdona, sigue. Y otra cosa que quería decir, no interrumpo más, perdón, pero la escena final, bueno, final, la del protagonista, la de McReady contra Reno, contra Robert Ryan, esa escena del tiroteo que le tira después el cóctel Molotov, a mí me parece una pasada. A diferencia que lo que habéis dicho, a mí las escenas de un poco más de auge, ¿no? De altercados, ¿no? Como la Sí, del bar o esta en concreto, a mí sí me parece muy buena. Perdonadme, pero es que me parece muy buena. sí, sí. Evidentemente, nosotros estamos acostumbrados, claro, es que nosotros estamos viendo la época de Avatar, de los superhéroes de Marvel, y claro, estamos acostumbrados a unas escenas espectaculares que jamás hubiésemos pensado cuando éramos enanos. A, Pero a mí esa el enfrentamiento final sí me parece que está muy bien llevado y me parece además muy creíble porque es el bueno. personaje de Robert Ryan no se espera lo que el otro le va a hacer y sale confiado porque él cree que, y de hecho no lleva arma, ¿no? MacReady, es lo que No, no. se enfrenta él con algo que se ha encontrado y la La, pe- ocurrencia es la que le salva. la, pe- Pero el otro está confiado porque piensa que no tiene arma ni que le puede hacer frente con un solo brazo, ¿no? También en esa escena final está la ironía de cómo puede acabar muerto, que no acaba muerto, Ryan. Bueno, el sí, cacique sí, sí, le quema, sí, sí, coge su arma y le podía pegar el tiro ahí mismo y vengar al granjero, ¿no? Sí, sí. sí. Y ahí se ve que, ¿no? Que él decide no acabar con él.
Sí, sí, sí. Hombre, es una persona que tiene principios, eso se ve desde que llega. Volviendo al personaje de MacReady, es un personaje misterioso porque lo único que te cuentan a lo largo de la película es que el hijo de Comacco le salva la vida en Italia y entonces a raíz de que le conceden la medalla, él lo que va al pueblo es simplemente a dejársela al padre, que no conoce de nada. Ni siquiera dice que tenga una relación de amistad o que la haya tenido con la persona que le salvó la vida, con el hijo de Comacco. Pero es una persona, durante la película te lo dice, que está de vuelta, que se va. Se marcha, Mm. dice que se va a una isla del Pacífico o a algún sitio a descansar. O sea, que es un hombre que realmente está de vuelta y que lo que quiere es pasar sus últimos días tranquilo. Y, y se ve obligado a pelear. Claro, eso de lo que te habla es de las heridas que dejó en la sociedad la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Correctísimo, correcto, Hay correcto. una escena que dice, este pueblo está arruinado como si lo hubieran bombardeado. Sí. Mm. Y ahí es imposible no pensar en la bomba Sí, sí. atómica, ¿no? Claro, claro. Tened en cuenta que esta película está rodada en el 55, pero el transcurso de la película es el 45. 45, Solamente sí. acabar la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y Justo había entonces es tan terminado, sí. reciente, como tú dices, primo, es tan reciente ahí la herida. Hay una generación, posiblemente la mejor generación estadounidense, norteamericana, que tiene que ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Profesores. Bueno, eso lo explica muy bien Steven Spielberg en Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Cuando están apostando Mm. y a qué se dedicará este hombre y qué clase de persona era en su pueblo y al final resulta que es un profesor. O sea, lo mejor que tenían es lo que va a luchar, ¿no? Para dar para dar la batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo que dejó profundamente tocada a la sociedad americana. Y aquí lo refleja muy bien. Sí. Te hace incluso una reflexión de cómo del señor Smith va a alistarse después del incidente Pearl Harbor y no lo admiten. De hecho, tienen una conversación y no lo admiten porque dice que tenía problemas. De hecho, es un poco, me parece hasta irónico. O sea, el chulo del pueblo, el jefecillo, el matón, el que dirige todo eso, no lo aceptan en el ejército. Y, y no piensas, Sully, o no pensáis que el que realmente igual puede tener algún tipo de deficiencia, algún tipo de... aunque no se ve aparentemente en el film, es él. Porque si a ti te deniegan el... Claro, cuando te vas a enrolar y te deniegan la posibilidad de ir, es porque tienes un problema, el que sea. Sí, creo que dice, lo he visto en la versión original, creo que dice problemas físicos o algo así. Claro, tiene problemas físicos, pero Pero me que... habla del señor Smith, ¿no? Sí, 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 del Sí, personaje de Robert Ryan. eso es lo que digo, que es un poco contradictorio que el hombre, el señor Smith, que es el que dirige el cotarro en ese pueblo, que es el fuerte, que es el momento, no lo admiten en el ejército. Claro, Y entonces ahí pongo que digo que da significado de que ese hombre tiene un problema psicológico, un problema más que psicológico de pueblo. sí, sí. Yo al Con el... principio de la película, como el personaje este lleva una gorra roja muy llamativa, Sí, Sí. sí, pensaba sí. que era una especie de alegoría del comunismo o algo así, pero yo no he visto nada de eso. No. De hecho, la primera vez que yo veo al señor Smith, cuando sale del coche, él sale del hotel y llega el señor Smith con Cooley, ¿no? Con Ernest, Sí, llegan los dos en el coche y cuando veo la figura del señor Smith, parece digo, este será el chofer, pues con la gorrita roja y con la camisa. De hecho, hasta que no entra al hotel no se sube el cuello como significándose, no, yo soy el jefe, ahí te refleja la escena que este es el señor Smith. aquí mando yo. Claro, hasta ese momento nadie sabía quién era el señor Smith. Sí, sí. Y al final también va un poco relacionado, ¿no? Como para darle un poco más empaque al porqué de ese personaje. Es un malo que está frustrado, que sus frustraciones las paga sobre el pueblo y con el odio y el tema del racismo. Se quiso alistar y no pudo y encima
el granjero japonés encontró agua en las tierras que él le tenía arrendada, que él no encontraba agua. Es como, yo creo que son como pequeñas píldoras que nos van dando también para comprender esa maldad, por así decirlo, de ese personaje. Y está perfectamente reflejado en esa toma. Es maravilloso. Es Sí, maravilloso. No necesita. Aquí Sturridge no ha necesitado. No abusa de los primeros. Bueno, no tiene prácticamente primeros planos. No recuerdo ninguno así importante. Son todos planos muy amplios. Aprovechando el cinemascope. Y, y es maravilloso como ha decidido rodar esta película, la verdad. A mí me ha sorprendido que no prácticamente son plano medio y plano a distancia. Al final es un poco, ¿no? La definición de que a veces menos es más. No por hacer muchas florituras consigues un mejor resultado. Vale. El, el, el guión siempre es fundamental. Si tienes un buen guión, pero encima tienes claro cómo quieres rodar y quieres claro lo que quieres rodar y lo que quieres mostrar o lo que quieres hacer llegar al espectador, pues ya tiene mucho ganado, un tienes guión todo sólido. ganado. Todo ganado. Y el, En y manos el, en manos de un artesano, bueno, un artesano, más que un artesano, ¿no? John Sturges más que un artesano. Pues ya te lo clava, te lo borda. Dime, Suli, ¿qué te he cortado? Cuéntame. No, quería decir, yo cuando me he puesto a ver la película, claro, la he visto desde, ya digo, no la había visto, yo conocía al director por otras películas más famosas como Los Siete Magníficos, La Grabación, pero cuando me he puesto que no he leído sinopsis de la película, no sabía de qué iba. Cuando me he sentado a verla y he visto el tren llegar y he visto a McReady, a Spencer Tracy bajar, me pregunto, digo, y ya rápidamente me había fijado en que estaba lisiado, digo, a este hombre le pasa algo. Y me he puesto a pensar yo mismo, reflexionar, digo, ¿qué hace un hombre lisiado, vestido de negro, con el calor que hace ahí, solo, ahí, en un pueblo? Porque ya se estaba viendo que eso era un pueblo perdido. De hecho, nada más bajar dicen que el tren no había parado ahí en no sé cuántos años. De hecho, la última escena de la película es muy buena porque cuando le recoge, dice, aquí solo ha parado una vez el tren y le dice Spencer Tracy, dice, no, dos. Sí, sí. Para llevarlo, o sea, para dejarle y para luego para llevárselo. Sí, sí, correcto, correcto. Le- a- a- sí, perdona. Sigue. Y otra cosa que quería decir, no interrumpo más, perdón, pero la escena final, bueno, final, la del protagonista, la de McReady contra Reno, contra Robert Ryan, esa escena del tiroteo que le tira después el cóctel molotov, a mí me parece una pasada. A diferencia que lo que habéis dicho, a mí las escenas de un poco más de auge, ¿no? De altercados, ¿no? Como la Sí, del bar o esta en concreto, a mí sí me parece muy buena. Perdonadme, pero es que me parece muy buena. sí, sí. Evidentemente, nosotros estamos acostumbrados, claro, es que nosotros estamos viendo la época de Avatar, de los superhéroes de Marvel, y claro, estamos acostumbrados a unas escenas espectaculares que jamás hubiésemos pensado cuando éramos enanos. A, Pero a mí esa el enfrentamiento final sí me parece que está muy bien llevado y me parece además muy creíble porque es el bueno. personaje de Robert Ryan no se espera lo que el otro le va a hacer y sale confiado porque él cree que, y de hecho no lleva arma, ¿no? McReady, es lo que No, no, se enfrenta él con algo que se ha encontrado y la la, ocurrencia es la que le salva. la, Pero el otro está confiado porque piensa que no tiene arma ni que le puede hacer frente con un solo brazo, ¿no? También esa escena final está la ironía de cómo puede acabar muerto, que no acaba muerto, Ryan. Bueno, el sí, cacique sí, sí, pues, le quema, sí, sí, coge su arma y le podía pegar el tiro ahí mismo y vengar al granjero, ¿no? Sí, sí. sí, Y ahí se ve que, ¿no? Que él decide no acabar con él. sí, sí, sí. Hombre, es una persona que tiene principios, eso se ve desde que llega. Volviendo al personaje de McReady, es un personaje misterioso porque lo único que te cuentan a lo largo de la película es que el hijo de Comaco le salva la vida en Italia y entonces a raíz de que le conceden la medalla, él lo que va al pueblo es simplemente a dejársela al padre, que no conoce de nada.
Ni siquiera dice que tenga una relación de amistad o que la haya tenido con la persona que le salvó la vida, con el hijo de Komako. Pero es una persona, durante la película te lo dice, que está de vuelta, que se va. Se marcha, Mm. dice que se va a una isla del Pacífico o a algún sitio a descansar. O sea, que es un hombre que realmente está de vuelta y que lo que quiere es pasar sus últimos días tranquilo. Y, y se ve obligado a pelear. Claro, eso de lo que te habla es de las heridas que dejó en la sociedad la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Correctísimo, correcto, Hay correcto. una escena que dice, este pueblo está arruinado como si lo hubieran bombardeado. Sí. Y ahí es imposible no pensar en la bomba Sí, sí. atómica, ¿no? Claro, claro. Tener en cuenta que esta película está rodada en el 55, pero el transcurso de la película es el 45. O 45, Exactamente sí. acabar la Segunda Guerra Mundial. Claro. Y Justo entonces ya es tan tenemos, sí. reciente, como tú dices, primo, es tan reciente ahí la herida. Hay una generación, posiblemente la mejor generación estadounidense, norteamericana, que tiene que ir a pelear a la Segunda Guerra Mundial. Profesores, bueno, eso lo explica muy bien Steven Spielberg en Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Cuando están apostando Mm. y a qué se dedicará este hombre y qué clase de persona era en su pueblo y al final resulta que es un profesor. O sea, lo mejor que tenían es lo que va a luchar, ¿no? Para dar para dar la batalla en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo que dejó profundamente tocada a la sociedad americana. Y aquí lo refleja muy bien. Sí. Te hace incluso una reflexión de cómo del señor Smith va a alistarse después del incidente Pearl Harbor y no lo admiten. De hecho, tienen una conversación y no lo admiten porque dice que tenía problemas. De hecho, es un poco, me parece hasta irónico. O sea, el chulo del pueblo, el jefecillo, el matón, el que dirige todo eso, no lo aceptan en el ejército. Y, y no piensas, Suri, o no pensáis que el que realmente igual puede tener algún tipo de deficiencia, algún tipo de... aunque no se ve aparentemente en el film, es él. Porque si a ti te deniegan el... Claro, cuando te vas a enrolar y te deniegan la posibilidad de ir, es porque tienes un problema, el que sea. Sí, creo que dice, lo he visto en la versión original, y creo que dice problemas físicos o algo así. Claro, tiene problemas físicos, pero Pero me que... hablas del señor Smith, ¿no? Sí, 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 del Sí, personaje de Robert Ryan. eso es lo que digo, que es un poco contradictorio que el hombre, el señor Smith, que es el que dirige el cotarro en ese pueblo, que es el fuerte, que es el momento, no lo admiten en el ejército. Claro, Y entonces ahí pongo que digo que da significado de que ese hombre tiene un problema psicológico, un problema más que psicológico de pueblo. Yo al Con el... principio de la película, como el personaje este lleva una gorra roja muy llamativa, Sí, sí. pensaba sí. que era una especie de alegoría del comunismo o algo así, pero yo no he visto nada de eso. No. De hecho, la primera vez que yo veo al señor Smith, cuando sale del coche, él sale del hotel y llega el señor Smith con Cooley, ¿no? Con Ernest, Sí, llegan los dos en el coche y cuando veo la figura del señor Smith, parece digo, este será el chofer, pues con la gorrita roja y con la camisa. De hecho, hasta que no entra al hotel no se sube el cuello como significándose, no, yo soy el jefe, ahí te refleja la escena de, que este es el señor Smith. aquí mando yo. Claro, hasta ese momento nadie sabía quién era el señor Smith. Yo creo que simboliza más bien que lo que estaba haciendo referencia antes, de que lo mejor de la sociedad americana tuvo que ir y muchos pues tuvieron que perder la vida y lo que se quedó no Muy bien, claro. era lo que era. Sí, sí. Y al final también va un poco relacionado, ¿no? Como para darle un poco más empaque al porqué de ese personaje. Es un malo que está frustrado, que sus frustraciones las paga sobre el pueblo y con el odio y el tema del racismo. Se quiso alistar y no pudo y encima el granjero japonés encontró agua en las tierras que él le tenía arrendada, que él no encontraba agua. Es como... Yo creo que son como pequeñas píldoras que nos van dando también para comprender esa maldad
por así decirlo, de ese personaje. A mí lo que digo de la película, que ya digo, me ha encantado las escenas de acción y todo eso, es un poco volver a referenciar eso, ¿no? Que hace un hincapié sobre una América profunda, que yo no sé si sois seguidores o el público que nos escucha ha visto o le gusta el cine de los hermanos Coen. Los hermanos Coen reflejan mucho esto en la película tan famosa que hicieron de Fargo, que luego se hizo una serie también producida por ellos. Ahí se refleja mucho esa América profunda que tanto critica, la propia América la critica, ojo, ¿eh? Pero lo llevan al extremo, ellos lo llevan Sí, Que los Coen son así. sí, sí. sí, los Coen son Ellos, así. ellos llevan, digamos, la descripción al absurdo casi, al extremo, ¿no? Mm. Que en muchos casos la realidad es peor que lo que muestran ellos, pero no siempre, Sí, claro. digo, muchas veces la realidad supera la ficción. Y con el tema del racismo también quería decir que en ese mismo año hay varias películas también que hablan del tema del racismo. Ya digo, era un tema que ahora, desgraciadamente, está otra vez en auge, pero que en Estados Unidos siempre ha estado bastante latente, ¿eh? Es que lo que pasa ahí es que en aquella época, y poca gente lo sabe, en Estados Unidos, había campos de concentración. La colonia japonesa era importante y aunque hubo campos de concentración, los cuales tuvieron italianos y alemanes, pero esa colonia era más pequeña, es verdad que la colonia japonesa era muy importante en Estados Unidos en aquella época. Muchos venían de Sudamérica o estaban en Sudamérica y lo metieron en campos de concentración. Creo recordar que estuvieron entre el 42 y el 48. Entonces, claro, como esta película, la acción transcurre en el 45, pues está el tema de los campos de concentración, en el cual se escuda el personaje eh, que, que mata a Komako, para justificar que no está ahí, no porque no porque lo haya matado, sino porque se lo han llevado y lo han encerrado en un campo de concentración. Entonces por ahí va la cosa. O sea, el tema de la juventud, fijaos los dos personajes jóvenes, el hermano y la hermana, Sí, se les achaca que no reaccionan, que se dejan llevar. Ahí también se está hablando de la sociedad del momento, ¿no? Y sí, el Spencer Tracy, Mm. cuando le ofrecen el guión, la productora le dicen que el personaje es manco. En principio en el guión no lo era. Y para convencerle, suponiendo ellos que un actor como el consagrado no iba a rechazar el papel de una persona lisiada por el reto que supone y por lo atractivo que puede ser luego para una futura nominación a los Oscar y el personaje en sí, que así como es como mucho más complejo, pues Mm. le dijeron a la hora de proponer el papel de que era manco. Y esto acabó de convencer a Spencer Tracy, que en principio, si igual no tiene que tener esa característica, el personaje no hubiera aceptado. Hombre, a mí, sinceramente, bajo mi humilde opinión, que el protagonista sea manco le da un toque de calidad brutal. O sea, ahí hace especial hincapié, o sea, es un western, pero sí es verdad que tiene toques de cine negro. Entonces, ahí se refleja el cine negro, ¿no? El tío vestido de negro, el que quiere indagar, el que quiere investigar, encima con una sola mano. Eso a mí me parece, a los que nos gusta el cine, el thriller y el cine negro, eso es una pasada, ¿no? Es un papel que no es de una persona que gozaba, o sea, gozaba de un prestigio tremendo, pero no era el típico galán de Hollywood, ¿no? Podían haberle dado papel a Gary Cooper, a Gary Mm, Grant, mm. a cualquiera de ellos que eran más galán, ¿no? Y se lo dan a una persona, a un actor, pues, consagrado, eh, pero no con ese halo de belleza o de canon de belleza o atractivo, que con lo cual tiene la película. Quieren que se centre más en los valores que va transmitiendo el personaje al personaje en sí mismo, ¿no? Y también es un poco quizás lo que pide el propio personaje. Es Sí, decir, pide una persona que se vea que ha vivido, que ha sufrido y yo creo que también el tema del ser lisiado es también
empatizar con toda la gente que ha estado en esa guerra y ha vuelto con alguna secuela, algún tipo de herida que ha sido difícil o no se ha podido curar, y también humaniza aún más a ese personaje. Porque en algunos momentos, como decíais, cuando es tan frío, no entra en ninguna provocación, puedes llegar a pensar, pero llega a ser humano, ¿no? Y es un toque también que lo humaniza. Correcto. De hecho, en Estados Unidos a los veteranos de guerra lo tienen en muy alta consideración. En muy alta consideración. Son para ellos héroes. Héroes. Digo, el tema de que esté lisiado, de que esté manco, simboliza un poco de la generación perdida americana, ¿no? Eso que se ha perdido, eso que se ha dejado atrás por culpa de la guerra. Digo, otra escena también muy buena es cuando están en la gasolinera y se encaran. Ahí tiene un Spencer diálogo Tracy brutal, sí, señor. ese es buenísimo, me encanta esa escena. Sí, muy bueno. Muy buena esa escena, sí, señor. La que tenían las cartas, digamos, un poco, ¿no? Cada uno. Otra escena que a mí me ha gustado mucho es cuando al principio, como separando los dos lados del pueblo, ¿no? Dejando a una parte dentro del hotel y a la otra fuera. Y la cámara lo separa con el cristal que está en la fachada del hotel. Entonces se ve al personaje de Walter Brennan desde fuera y al otro desde dentro y hablando. Entonces te lo define muy bien, ¿no? ¿Dónde están, de qué lado están unos, de qué lado están los demás? Además hace muy bien eso el director. Lo marca muy bien en diferentes escenas. Esa es una. Él jugando con esos planos demuestra ahí un talento, vamos, Bueno, muy espectacular. bueno. Yo creo que hay una escena que simboliza muy bien en qué estado se encuentra el sheriff, y es cuando llega el cacique del pueblo, por así decirlo, a la comisaría, y está el propio sheriff durmiendo dentro de uno de los calabozos. Sí. Sí. Y dice, Muy no, bueno. pero te refieres cuando lo va a encerrar Spencer Tracy, que coge la llave y dice, no, 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 Sí, que yo tengo que salir fuera. sí, sí. Correcto. Es buenísimo, pero claro, quizás mejor se hubiera quedado dentro, porque para lo que estaba haciendo. Pero Claro. claro, lo que te dice también eso, el guión es que lo bueno, la ley, el orden, quedan al margen y tiran por la cuneta todos los principios por la influencia de este hombre, ¿no? Pero ahí te está hablando de la corrupción de la sociedad americana. Sí. Sí. Sí, claro. De hecho, hay una escena muy buena, no sé si os acordáis de la película, que me digo, madre mía, los derechos universales son más antiguos de los que nosotros creemos. Es decir, sobre todo en democracia, cuando no le llega, cuando quiere mandar el fax, ¿no? El fax no, el telegrama, quiere mandar el telegrama, no se lo manda y se lo da al señor Smith y le dice, muy bueno, o sea, que has cogido un telegrama mío y no simplemente no lo has mandado, sino que se lo has dado a otra persona diferente a mí. Y se pone, prepárate para afrontar un delito de ley o algo de eso, como, oye, que el secreto de las comunicaciones es un Sí, sí, derecho. sí, sí. Y claro, te pones a periódico y dices que esto es de 1955, después de la Segunda Guerra Mundial, ojo, que es que eso a día de hoy lo hablamos, ¿no? Como estos tantos derechos que tenemos con las llamadas de voz, el tema de Internet, la protección a los menores y tal, y ya en esa época ya se hablaba que, ojo, que tú un telegrama mío no se lo puedes enseñar a otra persona, que es mío, íntimo y privado. Eso, la verdad que me chocó en la película, ¿eh? Sí, sí. Pero, Apúntate esa Google. pero no tiene reparo en quitarle la placa de sheriff y dársela a Héctor. Sí, porque hace lo que le da la gana, Claro. claro. Y bueno, hemos dicho antes que la sombra del macartismo estaba ahí. No es que estuviera la sombra, es que estaba el macartismo pegando de lleno. Total. Otro pensamiento que me viene ahora, hay un momento en el que el cacique habla del personaje de Spencer Tracy,
y lo compara con la viruela. Dice, es un virus. Al principio de la Sí, película, antes de que no se sabe las intenciones siquiera, él ya dice, es un virus y nos va a venir a contagiar a sí, ha todos o algo dicho, va así. a provocar fiebre, ya ha provocado la fiebre en el pueblo. Sí, sí, verdad, Y, verdad, qué pues, bueno. Sí, sí. es que dice, it's the smallpox. It's like, o sea, dice, es como la viruela. Sí. Muy bueno, muy Que en bueno. aquella época también pegaba fuerte. Hablando de Spencer Tracy, una persona que estudió para jesuita, quería ser sacerdote o médico. Tiene cara de ser cura. Y no sé, creo que antes me he equivocado al decir el Oscar que le dieron un Oscar por Forja de Hombres, no creo que dije otro título, Forja de Hombre, uno de ellos, y el otro fue por Capitán Intrépido, este sí lo dije bien. ¿Os acordáis de Capitán Intrépido? ¿La habéis visto? Ay, Yo, mi No, pescadito, no llores ya. ¿No acordáis de esa peli? De un marinero portugués. Manuel se no, llamaba, el personaje, Manuel. Y, y hay un niño que creo que se cae por la borda de un buque en el que tiene que viajar a un sitio y lo recoge este pescador, el barco de este pescador. Y entonces habla de la relación de casi paterno-filial, ¿no? Entre ellos dos. Y una película preciosa. Si no la habéis visto, es muy recomendable. Muy yo recomendable. de Spencer Tracy, yo no sé si acordáis de la película, la comedia de, ¿cómo se llamaba? De Adivina quién viene esta noche. Sí, 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 Eh, sí. pues, el padre de él, la que hace Sidney Poitier, el padre de Es ella, muy buena y la química con Katharine es, Hepburn es bestial. es muy bueno. Pues Fueron pareja durante muchísimos años. yo me acuerdo de Spencer Tracy de esa película, me acuerdo mucho. Se querían con locura. Sí, sí, sí. Él estuvo casado, bueno, estaba casado, pero nunca se divorció porque su mujer, no sé si tuvo una enfermedad degenerativa o tuvo un accidente. El caso es que era minusválida o estaba inválida. Y luego pues, él tuvo la relación con Katharine Hepburn durante muchos años, prácticamente hasta fallecer. Y a raíz de lo que has dicho, en la película de Adivina quién viene a cenar esta noche, o adivina, eh, Eh, tiene un speech, un monólogo final de la película espectacular, y ves que ahí está llorando ella, Katherine Hepburn, cuando están rodando esa escena. Pero está ujú. llorando, no tuvo que fingir ni nada, lloraba de verdad, lloraba porque ya estaba enfermo del corazón y a las 2 semanas del rodaje falleció de un ataque cardíaco. Falleció joven, con 67 años creo. Oh, qué bueno. Y era su última película y ya ella sabía que estaba viendo una de las últimas escenas de Spencer Tracy, cinematográficamente hablando, y así fue. Así fue. Un detalle curioso. Empezó tarde en el cine. Creo que la primera película es con John Ford, con uno de los gigantes, uno de los que está en el Olimpo, como he dicho yo antes, y con 30 años. Y falleció con 67. Tampoco ha tenido tuvo una dilatada carrera, 30 y tantos años, pero que no empezó joven como otros actores. Empezó ya maduro. Y más para esa época. Es muy bueno, como dice Sully, no solo como actor en sí cuando habla, sino usando el lenguaje no verbal. Sabe medir muy bien los tiempos, los silencios, que eso no vienen siempre recogidos, sus expresiones, y eso hace que sea un personaje muy redondo, no solo en esta película, sino en todas las que él aparece. Transmite mucha naturalidad y mucha Mm. credibilidad. Esa es la verdad. Lo ves en cada escena y eso, transmite naturalidad. Parece que no se está esforzando, que es él, que es así. Y entonces, pues claro, dota al personaje de mucha credibilidad. Dicen que según he estado leyendo en el rodaje de la película, él cogía el guión y se iba a la zona ahí del desierto y a aprenderse el guión, y cuando volvía estaba pues más que preparado. No estaban pasando en esa época un momento personal muy bueno, y él estaba así un poco más apartado. Y claro, se iba a estudiar el guión, y cuando volvía la toma primera o segunda era la buena. Bueno, vuestra escena favorita. José, empieza tú. Pues para mí, aunque ya lo he comentado varias veces,
la escena de la persecución en coche. Creo que es donde ya lo poco velado que quedaba de la intimidación sobre Spencer Tracy queda totalmente visible. También tiene el componente técnico, porque está muy bien llevada y no tenemos en cuenta la dificultad que tiene grabar ese tipo de escenas, y más en el año en el que se encuentra la película rodada. Y por último, bueno, pues ya lo comentaba Primo anteriormente, la parte en la que sale de la carretera y lo miran por encima del risco hacia abajo de ya te he sacado de la carretera. Sí, Para mí es una de las mejores escenas. muy bien. Primo, Pues sí, la escena que comenté antes, la de la gasolinera, cuando él llega y está esperando, o le acaban de decir que ya no le van a dejar el jeep, y llega el cacique del pueblo, le dice, no recuerdo las palabras exactas, pero más o menos le dice sí, lo tienen que ahí, puede esperar, ¿no? Cuando él ya empieza a temer por su vida, sí, tienen ahí un duelo interpretativo y de guión buenísimo. no se lo dicen claro, pero Le advierte, le advierte, se lo dicen todo. le advierte sutilmente. Exacto. Muy bien. ¿Y Sully? Pues a mí la escena que más me ha gustado ha sido la escena de cuando se rompe esa tensión, que bajo mi opinión la tensión se rompe cuando el protagonista, eh, Spencer Tracy, decide ya atacar y le da esa brutal paliza al que le está atosigando, y a Cooley, al actor este, a Cooley, y a mí esa escena me parece muy buena. Me parece muy buena porque, como creo que lo he dicho antes durante el programa, estamos acostumbrados a escenas, actualmente a un cine de acción que está por las nubes en temas de escenas, vamos, grandiosas, donde los efectos gráficos y los ordenadores hacen mucho mérito, pero eso es una escena pura y dura de acción a la antigua usanza. A la gente a lo mejor la verá con poca gracia, quizás, pero a mí me ha parecido muy buena. Primero porque rompe la tensión y segundo porque la pelea me parece una escenación bastante buena para, ya digo, para la época en la que se roda la película. Y sin doble. Para mí es una de las escenas más western que tiene la película, ¿eh? Exactamente, Sí. exactamente. Un duelo sin pistola. Es correcto, Un duelo sin correcto. pistola. Bueno, para mí yo me quedo con cuando Smith está en el cruce de camino y en la encrucijada, se ve ese, esa vía del tren, ¿no? Enfocando o dirección al futuro, ¿no? Y ellos están ahí en la vía del tren, hay otro camino polvoriento, ese cruce de camino, y Smith convence a los demás de que tienen que matar a MacReady, no les queda otra. Y esa panorámica con el pueblo que no ve toda, no quiere hacer nada y que están escuchando como está hablando de matar a una persona y no pueden creer lo que están oyendo, que se vaya a cometer otro crimen y están allí completamente apartados, conscientes de lo que se está pasando y todo eso rodado de esa panorámica me parece la, la mejor escena. Sobre Ernest Borgnine, que la última vez que vi una película que salía él, creo que fue Escape de Nueva York, que hace de taxista. Qué buena. Esa es la de Carrasel, Por Kurt Russell, la de exacto. 1997 creo que era. No, Escape... no, la o- original, la primera. La del ah, 86 o por ahí, creo que es la- 84, sí, 85, no pero sé. en el título no sale en 1997, Escape de Nueva York. Ah, puede ser que tenga, sí, Creo que puede sí, ser, creo puede que ser. sí. Qué bueno, sí La señor. primera, no, la primera. La consideran película de culto, ¿eh? Es buenísima, es Película de buenísima. culto. Que tiene ahí luego también mucha parecido, pero bueno, salvando mucho las distancias con la de Rescate en la pequeña China. Oh, Tiene ya. un tono parecido, pero claro, es que la pequeña China es más loca, es Claro, más... es mucho más de estar y la otra es más oscura. Pues considera película de culto, la de Snake, que tiene segunda parte, ¿verdad? Sí. Yo la segunda todavía no la vi, la tengo ahí en pendientes.
sé que es más floja, que dice que es más floja, que no es tan buena, es normal, pero no me hagáis spoiler. No, no, no. Yo No. creo que la he visto, pero no me acuerdo la verdad de nada. No me acuerdo ni de la primera. Creo que salía, sí recuerdo que salía uno de los actores de Alien, el octavo pasajero, uno de los secundarios, salía también ahí. Y es Ernest ¿cómo se pronuncia? Dilo primo otra vez, me ha gustado como dices tú. Borjai, Borjain, Borjai. Borjain. Qué bueno. Oye, la semana que viene vamos a hablar de Death Proof. Peli muy buena de Carpenter es la de Asalto al Distrito 13. Sí, muy buena. A mí la Han hecho versión... remake, han hecho Sí, remake y a mí todo. el remake me gustó. Lo hace Ethan No la he Hawke visto. Exactamente, y el de Matrix, el negro de Matrix. sí, Neo. Samuel L. Jackson, Mo- ¿no? Neo No, no, Morfeo. como Morfeo. Morfeo, Morfeo, ¿cómo correcto. era? Lauren Fishburne. Lauren Fishburne, Ese sí. correcto. Ujú. Pues a mí la versión moderna me gustó. Pues la original es buenísima.